Hola amigas tejedoras, en el video de hoy les voy a mostrar cómo hacer nuestra abogada extraordinaria. Vamos a hacer el pelo, los auriculares y el bolsito y la mini ballenita. Vamos a hacer el pelo. En la primera vuelta vamos a hacer 6 puntos bajos en un anillo mágico. La segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos. La tercera vuelta vamos a hacer punto bajo, un aumento 6 veces. En la cuarta vuelta vamos a hacer un aumento, 2 puntos bajos. En la quinta vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Terminamos la vuelta número 5, ahora vamos a empezar a hacer los mechones. Para trabajar mechones vamos a dar vuelta el tejido y vamos a trabajar con este lado. Vamos a hacer 7 cadenas. A partir de la segunda cadena vamos a hacer 6 medio puntos altos. Este va a ser el mechón A. Hacemos un punto deslizado en el siguiente punto. De este mechón vamos a hacer 7. Aquí terminamos nuestros 7 mechones cortitos que van a hacer el flequillo. Ahora vamos a hacer los mechones más largos, serían los mechones B. Vamos a hacer 15 cadenas.
A partir de la segunda cadena vamos a hacer 13 medio punto alto, hacemos un punto deslizado en el siguiente punto base, 15 cadenas, a partir de la segunda cadena 13 medio puntos altos, este segundo mechón vamos a saltar un punto base y lo hacemos el punto deslizado en el siguiente, estos dos mechones los vamos a repetir hasta completar la vuelta, es decir, el primer mechón se hace en el punto siguiente, el segundo mechón se saltea un punto. Así nos queda terminado nuestro pelo. Van a quedar 7 mechones del A y 15 mechones del B. Recuerden que los mechones del B, el primer mechón se cierra en el primer punto con un punto deslizado. El segundo mechón lo unimos a la base pero salteando un punto. El tercero, un punto deslizado en el siguiente punto. El cuarto, salteamos un punto. Así hasta completar la vuelta. Ahora vamos a hacer la carterita con marrón oscuro. Vamos a hacer 31 cadenas. Terminamos las 31 cadenas y vamos a hacer 26 puntos deslizados a partir de la segunda cadena. La cartera la vamos a trabajar por hileras. La primera hilera van a ser 31 cadenas, 26 puntos deslizados y 4 puntos bajos. Bueno, de la hilera número 2 a la hilera número 8 vamos a hacer 4 puntos bajos. Terminamos la hilera 8, cerramos y dejamos hebra.
Vamos a hacer lo que necesitamos para los auriculares con negro. Son 3 partes para los auriculares. En la parte 1 vamos a hacer la primera vuelta en un anillo mágico, 5 puntos bajos. Cerramos el anillo y cerramos la vuelta. La vuelta 2 vamos a hacer 5 aumentos. La vuelta 3 vamos a hacer 10 puntos bajos. Cerramos y cortamos la hebra. La parte 2 vamos a hacer en un anillo mágico. Cinco puntos bajos. Cerramos el anillo. La vuelta 2 vamos a hacer 5 aumentos. Terminamos la vuelta 2, cerramos y dejamos hilo para coser y unir las partes. Vamos a hacer la parte 3. Vamos a hacer 21 cadenas. Se trabaja por hileras. De la hilera 1 a la hilera 3 vamos a hacer 20 puntos bajos. Al terminar cada hilera hacemos una cadena antes de comenzar a tejer la hilera. Terminamos la hilera 3 y dejamos hilo. Vamos a empezar a armar nuestra muñequita. Aquí tenemos la cabeza. Como ven, no lleva orejas. Vamos a hacer los ojitos. Con hilo semigrueso blanco vamos a hacer los bordes externos. Vamos por acá abajo. Vamos a bordar lo que serían las pestañas.
rellenamos. Vamos a unir el cuerpo a la cabeza. Al cuerpo lo unimos en la hilera que hicimos el blog, la que nos queda para hacer la costura. Nos queda la cabecita. Vamos a poner el saquito con los bracitos. Aquí, si quieren, le pueden dar una puntadita para que quede el saquito cerrado. Vamos a hacer el primer nudo. Y vamos a darle una puntadita. Para que nos quede cerrado. Hacemos un nudo y escondemos la hebra en la cabeza. Por delante. Vamos a colocar el pelo si hacen la técnica que les enseñé después de la vuelta 5 del pelo, de girarlo o darlo vuelta, le van a quedar los mechones así para abajo. Vamos a poner unos alfileres. No le hice ceja porque el flequillo lo va a tapar, así que no es necesario hacerlo. Cosemos primero toda la coronilla de la cabeza o el centro de la cabeza. Vamos a hacer el flequillo. Vamos a empezar a coser los mechones.
Vamos a coserlo primero por la mitad y después por abajo. Ya terminamos de coser por la mitad. Ahora vamos a coser esta parte de aquí abajo. Hacemos un nudo y escondemos la hebra. Vamos a tomar la carterita, con la hebra larga que dejamos vamos por la mitad y unimos estos lados. Y ahora la parte de aquí abajo aquí hacemos un nudo y pasamos la hebra para arriba para unir la soguita. Hacemos la hebra y escondemos el hilo. Este hilo lo vamos a pasar para adentro. Nos queda el bolsito. Lo vamos a poner. Este es su bolsito. Vamos a unir las partes de los auriculares. Eran 3 partes. Esta es la parte 1, esta es la interna de la parte 2 y esta es la parte 3. Vamos a agarrar la parte 3, la doblamos por la mitad y vamos a coser todo el borde. Doblamos por la mitad y cosemos por el borde. Cuando llegamos al final hacemos un nudo sin cortar la hebra. Y tiene que quedar un tipo gusanito. Ahora, antes de continuar, necesitamos este alambre. Ahí en la descripción le voy a decir el nombre para dar forma a los auriculares. Con una pinza en la punta, veamos, antes de hacer el bolito de este lado, falta, este ya lo tenemos hecho.
Vamos a pasar por el tejido. Muy bien, ahora sí hacemos un rulito de este lado. Vamos a poner de este lado. En la parte 1 escondemos, la parte 1 de nuestro auricular escondemos el hilo, ponemos apenas vellón, y le vamos a coser la parte 2. Vamos a empezar a coser por los bordes. Cuando tengamos algo más de la mitad, vamos a abrir y colocamos nuestro alambre. Ahí terminamos de coser. Cuando terminamos de dar la vuelta, hacemos un nudo y con el hilo que nos queda vamos a unir a la parte 3 . El alambre más o menos medía 12 centímetros. Si no se animan a hacer ese tejido, lo pueden hacer así, con paño Lenzi, corté un rectángulo, lo doblé, lo pegué y la parte de los auriculares son circulitos en paño Lenzi negro que fui pegando, encimando para dar la forma. Así queda terminada nuestra boutonnière. Ahora nos faltaría enseñar a hacer esta mini mollinita. La vamos a hacer azul porque es la que más caracteriza al personaje. Esta ballenita vamos a comenzar la primera vuelta en un anillo mágico. Vamos a hacer 6 puntos bajos, en la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos, en la tercera vuelta vamos a hacer un punto bajo, un aumento,
De la vuelta 4 a la vuelta 7 vamos a hacer 18 puntos bajos. Terminamos la vuelta 7, cerramos y cortamos la hebra. La vuelta 8 la vamos a comenzar con blanco. Escondemos la hebra por la hebra de atrás. Vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución. Toda la vuelta. Aquí vamos a rellenar en la vuelta número 9 vamos a hacer una disminución, un punto bajo toda la vuelta. En la vuelta número 10 vamos a hacer 6 disminuciones. Cerramos, dejamos un poquito de hilo. Este hilo que dejamos aquí lo pasamos por cada punto de la última vuelta. Vamos a coser los ojitos. En la vuelta número 7 con 3 puntos de separación. Vamos a hacer con 4 puntos de separación. Un nudo. Cortamos. Vamos a hacer las aletitas del costado. Vamos al costado donde vamos a hacer la aleta, un punto deslizado, 3 cadenas y un punto deslizado en el mismo lugar que hicimos el primer punto deslizado. Cerramos y cortamos. Vamos al otro lado, hacemos un punto deslizado, 3 cadenas, un punto deslizado, utilizamos el primer punto deslizado y cortamos. Para la colita también vamos hacia atrás,
hacemos un punto deslizado, puntos cadena, desde la aguja en la tercera cadena vamos a hacer un punto alto, hacemos 2 cadenas, un punto deslizado donde hicimos el punto alto, 2 cadenas, un punto deslizado donde hicimos el primer punto alto, un punto alto donde hicimos el primer punto alto, 3 cadenas, un punto deslizado donde hicimos, a ver, y 2 puntos bajos, un punto deslizado donde hicimos el punto deslizado inicial. Vamos a esconder todos estos hilos dentro del tejido. Ahí terminamos nuestra mini ballena. Ya terminamos en nuestra Huyong y a su ballenita. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y comparte.